Hola, continuamos en el día de hoy con otro estudio de la palabra de Dios. Gracias por acompañarme y vamos a continuar viendo temas en esta serie que se llama El resplandor de su gloria. Y el tema que me gustaría que consideremos en el día de hoy tiene que ver con la violencia en la Biblia. ¿Habla la Biblia respecto de la violencia? ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que las escrituras enseñan y muestran respecto de la violencia? Y me gustaría que veamos en el día de hoy básicamente los versículos en los cuales se hace referencia a la violencia en las escrituras y tratar de tomar y desprender ciertas lecciones. Y quizás una de las primeras cosas que uno nota cuando estudia esta palabra en las escrituras es de que los traductores han traducido la palabra violencia en forma indistinta como iniquidad y como maldad también. Y eso ya en forma automática casi como que nos indica y nos dice cómo es que la Biblia considera a la violencia. Pero quizás en primer lugar lo que me gustaría ver es el origen, de dónde surge la violencia, en dónde empezó. Y al respecto me gustaría que leamos Ezequiel capítulo 28 versículo 15, donde se nos narra la rebelión de Lucifer, la rebelión en el cielo de ese ángel que después vino a ser Satanás. Nosotros leemos a partir del versículo 15 que dice: perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tu contratación fuiste lleno de violencia y pecaste. Y yo te eché del monte de Dios y te eché a mal de entre las piedras del fuego, oh querubín protector, oh querubín cubierto. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu resplandor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Y noten ustedes que en las escrituras se nos dice de que él era perfecto en todos sus caminos. ¿Hasta qué? Hasta el día en que se halló en él maldad. Y ahora explica en qué consistió esto. Dice: a causa de la multitud de tu contratación, fuiste lleno de violencia y pecaste. Así que lo que hace Lucifer entra en un comercio, entra en un ida y vuelta, entra en un llevar informes, comentarios, opiniones dentro del reino de Dios con otras personas que degenera en qué? Degenera en violencia y en pecado. Y en eso justamente consiste la maldad, no que se halló en él. Noten ustedes que dice que perfecto eran todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Hasta que en él se halló qué cosa? Maldad. Y ahí lo explica, ¿no? Fuiste lleno de violencia y pecaste. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de violencia. Así que la maldad que se halló en él fue violencia. Y me gustaría sugerirles que este es el origen, el principio de la violencia. Y esta viene como consecuencia de la multitud de sus contrataciones. Y nosotros nos podríamos preguntar, bueno, ¿cómo es que surge todo esto, no? Y nosotros leemos un versículo paralelo respecto de la rebelión de Lucifer en Isaías capítulo 14, versículo 13, que nos dice: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Así que nosotros vemos que Lucifer, ¿qué es lo que quería? ¿Qué es lo que aspiraba ese ángel cubridor? Él quería ser semejante al Altísimo, quería ser igual a Dios. Y nosotros después, ahora, nosotros leemos después que Jesús, hablando con los fariseos y básicamente teniendo argumentos y discusiones con ellos, Jesús finalmente les dice algo a ellos, y esto que les dice nos revela un poco qué es lo que ocurría en el corazón de Lucifer. Jesús le dice a los fariseos: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y acá nosotros empezamos a ver esas contrataciones, ese comercio en el cual Lucifer entró. ¿Y este comercio qué es lo que incluía?
incluía mentiras, incluía reportes falsos, incluía no hablar la verdad. Pero el punto que me gustaría destacar aquí es de que dice de que él ha sido homicida desde el principio. ¿Y esto desde cuándo? Desde que se halló en él maldad, desde que él se llenó de violencia. Y al respecto me gustaría tratar de establecer una secuencia de cómo es que se dio esta rebelión y la vemos ahí en la pantalla. El primer punto que tenemos aquí es: se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu resplandor. ¿Qué es lo que sucede? Lucifer nota, toma conciencia de su hermosura, toma conciencia de qué, de su resplandor. Y hay un paso anterior aquí que, como no está mencionado en los versículos, en los versículos que hemos leído, no lo incluyo aquí, pero el primer paso es que es olvidarse de que todas las cosas provienen de Dios, de que absolutamente todo lo que nosotros recibimos y tenemos en esta vida es un don, es un regalo de Dios. Y Lucifer se olvidó de esto, eligió olvidarse que su hermosura provenía de Cristo. ¿Y qué es lo que sucede cuando él toma conciencia de su hermosura y de su resplandor? ¿Qué es lo que vive él? Él se enaltece, se enorgullece, corrompe su sabiduría. Habiendo tomado ese paso de descenso, el siguiente paso es: seré semejante al Altísimo. ¿Por qué? Porque ve que el Altísimo, él ve que Dios, él ve que Cristo es superior a él. Él ve que Dios y Cristo tienen una condición superior a la de él y empieza a codiciar la posición de Cristo, empieza a envidiar la posición de Cristo. ¿Y esto a qué lo lleva? Lo lleva a una multitud de contrataciones, lo lleva a una multitud de un comercio, de un intercambio de falsedades, de mentiras. ¿Para qué? Para generar y establecer un apoyo entre los ángeles. ¿Para qué? Para establecer un apoyo entre los ángeles, para establecer una base sobre la cual después tomar el trono de Cristo. Y habiendo esta multitud de contrataciones, ¿qué es lo que ocurre? Se llena de violencia su corazón. Y ahí es donde nosotros vemos que él es asesino desde el principio. ¿Por qué? Porque codiciar el lugar de Cristo, querer sentarse o ser semejante al Altísimo, implicaba básicamente correrlo del trono, implicaba básicamente desplazarlo. Y así es como nosotros vemos que es en esta secuencia que Lucifer se llena de violencia, y la violencia en el corazón degenera ¿en qué? En homicidio, degenera en asesinato. Es homicidio, es asesinato la violencia en el corazón. ¿Y la violencia por qué viene? Por elegir voluntariamente ignorar que todas las cosas provienen de Dios, por estar orgulloso por esas cosas que Dios nos dio y por codiciar lo que otros tienen. Esto lleva a la violencia en el corazón. Lo hizo con Lucifer y lo termina haciendo con la raza humana también. Y habiendo visto el origen de la violencia, me gustaría ahora que nos enfoquemos en cómo esta fue traspasada a la humanidad, cómo la vemos en Adán, la vemos en Eva, la vemos en Caín y después en el resto del mundo. Y para ello nosotros nos tenemos que remitir al principio de la creación, donde Dios le dice al hombre: hay un árbol que no podés tocar. De este árbol no comerás, no te pertenece, no es tuyo. Todo lo que hay es tuyo, pero ese árbol no es tuyo. Y nosotros leemos en Génesis capítulo 3, versículo 6, que nos dice que vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Así es como nosotros vemos que ella codicia algo y toma para alcanzar eso que ella codicia. Es muy parecido a lo que vivió Lucifer, porque Lucifer había dicho: seré semejante al Altísimo. Y en la tentación la serpiente le dice: seréis semejantes a Dios si comáis del árbol. Así que para ser semejantes a Dios, nosotros vemos aquí que Eva toma del árbol y come, y así también Adán, su marido. Y en este primer acto, nosotros tenemos un acto de violencia. ¿En qué consiste el acto de violencia?
El acto de violencia consiste en tomar lo que no es propio, en tomar aquello que no es tuyo, en aspirar a ser como Dios. Y nosotros vemos que después Dios se le acerca a Adán y le pregunta, ¿no? ¿Has comido del árbol que te mandé que no comieses? Y la respuesta era simple, la respuesta era, sí, he comido. Sin embargo, ¿qué es lo que responde el hombre? En el versículo 12 nos dice que el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. La mujer que tú me diste. Así nosotros vemos que Adán, ¿qué es lo que intenta hacer? Intenta deslindarse, sacarse de encima las responsabilidades que le caben. ¿Por qué? Por haber transgredido el mandamiento de Dios, por haber tomado aquello que no le era propio, por haber desobedecido a Dios. Y eso lo hace poniendo la responsabilidad y la culpa ¿en dónde? En Eva y en su creador. Y así empezó la violencia en este mundo, básicamente con los mismos principios con los cuales nosotros lo vemos surgir en la vida del ángel caído. Y después nosotros nos adelantamos un poquito en la historia y tenemos la historia de Caín y Abel, terrible. Y lo vamos a leer no en Génesis, sino en Primera de Juan capítulo 3, versículo 11. Noten ustedes lo que dice, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. ¿Y qué es lo que nosotros notamos en este versículo? Nosotros notamos de que, ¿qué es lo que sucedía con Caín? Caín aborrecía a su hermano, y es ese aborrecer lo que lo lleva a matarlo. Y el asesinato sí está en el hecho, pero el asesinato ya está en qué? En no amar a su hermano. El asesinato ya está en qué? En aborrecer a su hermano. Y eso es justamente lo que nos dice el versículo. El versículo dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Terrible. ¿Y por qué Caín mató a su hermano? Porque las obras de Caín eran malas y su orgullo le impide ver en paz esa situación. No puede tolerar que su hermano hace obras buenas. No puede tolerar que su hermano sea bueno. Y así necesita borrar de su vida el pensamiento, la existencia de su hermano. Y así es como nosotros vemos la violencia ahora expandiéndose en la familia de Adán. Y nosotros nos adelantamos en la historia y leemos en Salmos capítulo 58, versículo 2, que ahí se nos da un principio. Se nos dice, antes en el corazón maquináis iniquidades, hacéis pesar la violencia de vuestras manos en la tierra. Noten ustedes que hay como una secuencia, ¿no? Primero en el corazón se maquina iniquidad y después hay ¿qué? Violencia en las manos. Así que la violencia en las manos es el fruto de la iniquidad que hay en el corazón. Pero quizás el punto que me gustaría destacar aquí es que dice que el ser humano, cuando maquina iniquidad y cuando tiene violencia en sus manos, ¿qué es lo que sucede? Esa violencia pesa, pesa sobre la tierra o le cae pesada a la tierra. Y nosotros vamos a leer esto en forma específica en el libro de Génesis, capítulo 6, versículo 11. Este es el contexto del diluvio. Nosotros leemos que dice, y se corrompió la tierra. La palabra ahí en el original nos dice, y se destruyó, la tierra estaba destruida. Dice, y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Así que nosotros vemos que la tierra estaba llena de violencia y nosotros en general cuando leemos este versículo entendemos que la referencia a la tierra es una referencia a los hombres. Sin embargo, noten ustedes que no hace referencia a los hombres, sino que hace referencia a la tierra. Y tenemos confirmación de esto en el versículo 13, cuando Dios le habla a Noé y le dice, he decidido el fin de todo ser, ¿por qué?
porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. He aquí que yo los destruiré con la tierra. Noten ustedes que dice que la tierra está llena de violencia, ¿por qué? A causa de ellos. Es decir, ellos estaban hechos de violencia y su propia violencia pesaba sobre la tierra y la tierra se había llenado de violencia. Y ahora Dios dice, los destruiré con la tierra. Y uno podría preguntarse, ¿no? ¿Será que es la forma de solucionar la violencia con más violencia? Y evidentemente que no. Sin embargo, lo que me gustaría destacar es que dice que Dios los destruiría con la tierra, con esa tierra que estaba llena de ¿qué? De violencia. Y el tiempo no nos da para cubrir en detalle la historia de Noé y el diluvio. Para ese fin los invito a que miren dos videos. El primero se titula El diluvio y el segundo Las aguas de Noé, en donde nosotros entramos en detalle respecto de lo que las escrituras dicen de la historia del diluvio. El punto aquí que me gustaría destacar es de que la violencia surgió en el corazón de Lucifer, después fue trasplantado, fue llevado, el hombre se contagió de esa violencia, pasó a Caín y después el mundo, los seres que habitaban el mundo se llenaron de violencia y esa violencia cayó pesada sobre la tierra y la tierra terminó llena de violencia. Y habiendo visto eso, me gustaría ahora ver cómo también en el pueblo de Dios empieza a haber violencia y hay violencia. Y si nosotros nos ponemos a pensar, esto es terrible, pero el testimonio de las Escrituras es claro. Quizás el primero que me gustaría destacar es el que se encuentra en Génesis capítulo 34, versículo 25. Esto es cuando a Dina la violan y los hermanos toman venganza de ella. Nosotros leemos en el versículo 25 del capítulo 34 que dice que sucedió el tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor, habían mandado a todos los hombres a circuncidarse. Dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad que estaba desprevenida y mataron a todo varón. Y nosotros encontramos después que Jacob habla de Simeón y Leví y dice, son hermanos, armas de iniquidad, sus armas. Y la palabra iniquidad es la palabra que también se traduce como violencia. Vemos aquí que iniquidad y violencia son palabras que se utilizan en forma intercambiable. Y lo que está diciendo es que las armas que ellos usaron eran armas de ¿qué? De violencia. Y así nosotros vemos bien al principio de la historia del pueblo de Israel que ya había violencia en el corazón de ellos. Y nosotros nos adelantamos mucho en la historia, vamos al libro de Isaías y vamos a leer lo que causa separación respecto de Dios y su pueblo. ¿Qué es lo que causa que Él esconda su rostro? Noten lo que dice Isaías capítulo 59 a partir del versículo 1. Dice, He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha endurecido su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no escucharos. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre, y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira, y vuestra lengua habla maldad. No hay quien litigue con justicia, ni quien defienda su causa con lealtad. Confían en vanidad y hablan mentiras, conciben maldades y dan a luz iniquidad. Incuban huevos de áspides y tejen telas de arañas. El que come de sus huevos muere, y si los aplastan salen víboras. Sus telas no servirán para vestir, ni de sus tejidos serán cubiertos. Sus obras son obras de iniquidad, y actos de violencia hay en sus manos. Así, nosotros vemos el lamento que Dios tiene para con su pueblo y en realidad para con toda la humanidad. ¿Por qué? Porque el corazón de ellos, como el de Lucifer, se llenó de ¿qué? Se llenó de violencia. Y al llenarse de violencia, ¿qué es lo que sucede? Está lleno de maldad. Aquí las palabras se usan en forma intercambiable, iniquidad y violencia. Y al estar lleno de violencia, ¿qué es lo que sucede? Se habla mentira, se habla engaño, se hace maldad, se hace violencia. Y nos dice el versículo, actos de violencia hay en sus manos. Eso es lo que termina generando y ocasionando de que Dios
a los ojos de estas personas oculte su rostro. Y noten cómo describe la situación del pueblo de Israel en Ezequiel capítulo 8, versículo 17 en adelante. Esto es una profecía para el tiempo del fin y para el tiempo de los días de Jesús también. ¿Qué es lo que vivía el pueblo de Israel? Dice el versículo 17 en adelante. Entonces el Señor me dijo, ¿lo ves? ¿No le ha bastado al pueblo de Judá con hacer aquí estas cosas tan detestables que además ha llenado el país de actos de violencia? Una y otra vez provocan mi ira y hacen que su pestilencia me llegue a la nariz. Y el capítulo 12, versículo 19 dice, y diles a los habitantes del país y de Jerusalén y a todos los israelitas. Esto dice el Señor, comerán su comida llenos de angustia y tomarán sus bebidas llenos de miedo. El país quedará destruido y vacío por causa de la violencia de sus habitantes. Noten ustedes lo que le viene al pueblo de Israel por causa de la violencia que hay en ellos. ¿Qué es lo que viene? Viene hambre, angustia, destrucción. Viene muerte. ¿Por qué? Porque ellos estaban llenos de violencia. Y esta es la acusación que Dios le hace al pueblo de Israel. Esta es la acusación que Dios le hace a su pueblo. Es lo que le dice, estás lleno de violencia. Y nosotros leemos después en Jeremías capítulo 6, versículo 6, que dice, porque así dijo Jehová de los ejércitos, cortad árboles y levantad vallado contra Jerusalén. Esta es la ciudad que ha de ser castigada, toda ella está llena de violencia. El hecho de que la ciudad esté llena de violencia genera que el castigo de Dios venga sobre ella. Y noten este aspecto de la violencia en el siguiente versículo. Ezequiel 22, 26 nos dice de la siguiente manera. Sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia ni distinguieron entre inmundo y limpio. Y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. ¿Qué es lo que hacen los sacerdotes? Violan la ley. Y la palabra ahí, violar, es una palabra que tiene en su raíz la connotación o el significado de violencia. Los sacerdotes hacen violencia contra la ley de Dios. Y después ahí explica cómo lo hace. Pero parte del pecado del pueblo de Israel es el violentar la ley, el violentar el carácter de Dios. Y noten cómo lo describe Amós, capítulo 3, versículo 10, hablando de vuelta del pueblo de Israel, dice, no saben hacer lo recto los que atesoran violencia y despojo en sus palacios, dice el Señor. Así que la violencia es opuesto a la rectitud, es opuesto a lo que es bueno. Y hay un aspecto más de la violencia que me gustaría cubrir, que es el que se encuentra en Malaquías capítulo 2, versículo 16. Y esto en el contexto de repudiar a la esposa o de repudiar a la comprometida. Dice, hablando del divorcio, ¿no? Dice, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Así que el repudio, el divorcio, el ser desleales a nuestra pareja, que es iniquidad, pero la palabra iniquidad aquí es violencia, ha sido traducida como iniquidad, pero la palabra que es violencia. Eso es lo que es el repudio, eso es lo que es ser desleal, eso es lo que es dar carta de divorcio. Y noten ustedes la reflexión que hace el salmista, ¿no? Considerando a este mundo y lo que ocurre en este mundo, ¿no? En Salmos capítulo 73, versículo 1, nos dice de la siguiente manera, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero, no pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestidos de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería,
ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Y después el 16 sigue diciendo, cuando pensé para saber esto fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Y noten ustedes que, qué es lo que dice, ¿no? Es interesante porque dice que la soberbia está hablando de quiénes, de los que no son limpios de corazón, es decir, de los que están sucios, así como lo estaba Lucifer al principio, que su corazón se llenó de maldad, se llenó de violencia. Está hablando de quiénes, de los arrogantes, de los impíos, de los malos, de los malvados. ¿Y cuál es lo que tienen en común? Noten ustedes que dice que lo que tienen en común es que la soberbia los corona, se cubren con vestidos de violencia. Y evidentemente este no es el vestido blanco de la justicia de Dios. Nada que ver. Es otro vestido este. Es el vestido de los impíos. ¿Y este vestido de los impíos en qué consiste? En la violencia. Y lo interesante de todo esto es de que dice que uno puede conocer y entender el fin de ellos. ¿En dónde? En el santuario. Tremendo, impresionante. ¿En qué momento, en qué instancia se ve el fin de los impíos en el santuario? Es un tema largo, lo veremos en otra oportunidad, pero la respuesta está en el servicio del santuario. En Salmos capítulo 103, versículo 6, nos da una esperanza y vamos a leer algunos versículos respecto de esto. Dice que Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Así que Dios se pone en el medio y se compromete a hacerle derecho, a hacerle justicia. ¿A quiénes? A los que padecen de la violencia. En Salmos capítulo 72:4 dice, juzgará a los afligidos del pueblo, salvará a los hijos del menesteroso y quebrantará al violento. Va a ser Dios el que lo va a quebrantar al violento. Y después leemos en Proverbio capítulo 10, versículo 6, que nos dice, hay bendiciones sobre la cabeza del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. Y muy parecido, el versículo 11 nos dice, manantial de vida es la boca del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. Así que las escrituras nos dicen de que Dios, ¿qué es lo que va a hacer? Le va a hacer justicia, le va a hacer derecho a todos aquellos que padecen de la violencia, de que Dios va a quebrantar al violento y de que la violencia va a cubrir la boca de los impíos. Y nosotros nos hacemos la pregunta, ¿no? ¿Cómo es que Dios hará esto? Y hemos cubierto esto en varios puntos, en varios temas en este canal, eh, pero quizás una de las preguntas que nos podríamos hacer es, ¿acaso Dios destruye a la violencia con violencia? ¿Acaso Dios castiga al que es violento con más violencia? Esa es la pregunta que es natural hacerse y me gustaría sugerirles, respondida en abundantes temas en esta serie, de que Él no lo hace así. Y vamos a leer solamente un versículo para probar este punto. Vamos a leer el versículo capítulo 7 a partir del versículo 11, en donde se habla de los hombres malos, se habla de la violencia y se habla de lo que van a vivir como consecuencia estos hombres impíos que viven violencia. El versículo 11 en adelante nos dice, Dios es un juez justo que condena la maldad en todo tiempo. Si el hombre no se vuelve a Dios, Dios afilará su espada, ya tiene su arco tenso, ya apunta sus flechas encendidas, ya tiene listas sus armas mortales. Miren al malvado, tiene dolores de parto, está preñado de maldad y dará a luz mentira. Ha hecho una fosa muy honda y en su propia fosa caerá. Su maldad y su violencia caerán sobre su propia cabeza. Alabaré al Señor porque Él es justo, cantaré himnos al nombre del Señor, al nombre del Altísimo. Y noten ustedes que acá nos dice que el Señor es un juez justo, de que Él va a condenar la maldad en todo tiempo. Y nos preguntábamos, ¿no? ¿Cómo es que Dios le da justicia al que padece violencia? ¿Cómo es que Dios va a quebrantar al violento? Y acá lo dice, ¿no? Dice que Dios afilará su espada, tiene su arco tenso y ya apunta sus flechas encendidas. Y nos preguntamos, bueno, ¿bajará Dios y con su espada los matará? ¿Bajará Dios y, o desde el cielo quizás con sus flechas, una flecha atravesará el corazón de estas personas? No, está hablando en un sentido simbólico, en un sentido eh, espiritual. Lo hemos cubierto en otros temas.
nosotros hemos visto que la espada del ángel de Jehová es una señal del juicio de Dios, de que Dios envía un juicio sobre un grupo de personas. Y acá en el versículo, a continuación, nos explica en qué consiste la espada y en qué consiste la flecha del Señor, esas armas mortales. El versículo 15 y 16 lo explica. Dice, ha hecho una fosa muy profunda, hablando del impío, del malvado, y en su propia fosa caerá. Su maldad y su violencia caerán sobre su propia cabeza. Así que lo que Dios termina haciendo y permitiendo que ocurra es de que la violencia propia del hombre violento caiga sobre sí mismo, de que el hombre violento caiga en su propia fosa. En eso consiste la espada, en eso consiste la flecha, en eso consiste la justicia del juicio de Dios. Y es interesante porque hay otro aspecto relacionado con cómo ocurre esto que también está descrito en Isaías capítulo 30, versículo 9, conectando todos estos puntos y tratando también de responder a la pregunta, ¿no? De cómo es que actúa Dios y de cómo es que Dios salva. Esto lo leemos en el libro de Proverbios capítulo 30, versículo 9 en adelante. Noten ustedes que dice, porque este pueblo es rebelde, hablando del pueblo de Israel, ¿no? Hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, no nos profeticéis lo recto, decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras, dejad el camino y apartaos de la senda, quitad de nuestra presencia al Santo de Israel. Por tanto, el Santo de Israel dice así, porque desechasteis esta palabra y confiasteis en violencia y en iniquidad, y en ello os habéis apoyado, por tanto, os será este pecado como grieta que amenaza ruina, extendiéndose en una pared elevada cuya caída viene súbita y repentinamente, y se quebrará como se quiebra un vaso de alfarero, que sin misericordia lo hacen pedazos, tanto que entre los pedazos no se halla tiesto para traer fuego del hogar o para sacar agua del pozo. Porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza, y no quisisteis. Tremendo lo que dice este versículo. Noten ustedes que vamos a destacar un par de puntos importantes. En primer lugar, este pueblo profeso de Dios, este pueblo profeso de Israel, ¿qué es lo que dice? Quieren quitar la presencia del Santo de Israel. No quieren que Cristo more en ellos. Expulsan al Espíritu Santo. Entonces, por esa razón, ¿qué es lo que viene sobre ellos? Dice que viene una destrucción. Ese pecado de expulsar al Espíritu Santo es como una grieta que amenaza ruina y que su caída viene súbita y repentinamente. Y aquí nosotros tenemos la palabra grieta. Esta palabra grieta es la brecha en el muro de protección. Esa pared es la protección que Dios ha venido dando a su pueblo y ese pecado que expulsa al Espíritu Santo, que expulsa al Espíritu de Cristo, termina siendo una grieta que tira abajo toda la pared, todo el muro de protección con el cual Dios los estaba protegiendo y repentina, súbitamente, se quedan sin protección, tanto que no les alcanza como para traer fuego ni para juntar agua. Y el punto, el problema, la maldad, está en que ellos no confían en el Señor, ellos no confían en que el Señor los puede guiar, los puede proteger, ellos no quieren escuchar en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. ¿En qué es lo que creen ellos? ¿Qué es lo que quieren? Ellos confían en violencia e iniquidad, y en ello os habéis apoyado. Noten ustedes qué terrible. Dios les dice, yo los voy a salvar en quietud, en reposo, en confianza, en silencio. Estad quietos y ved la salvación de Jehová. Y sin embargo ellos dicen, no, nosotros confiamos en qué? En la violencia. Nosotros nos vamos a defender con nuestras propias fuerzas y con nuestras propias armas carnales. Dios no es capaz de defendernos. Dios no nos puede defender en esta situación. Es lo que en los hechos están proclamando aquellos que en la violencia confían. Y
Rechazan así el descanso y la paz que el Señor les ofrece. Este pecado, el de confiar en la violencia y expulsar al Espíritu Santo de Cristo, es como una grieta que retirará la protección de Dios de repente en forma repentina. Y habiendo visto el, el origen de la violencia, habiendo visto cómo esta se originó en Lucifer y luego fue extendida a la humanidad, a Caín y al resto del mundo, habiendo visto cómo el concepto de la violencia se introduce en el pueblo de Dios y habiendo visto eso, me gustaría que veamos a continuación un poco respecto de los malos y de Babilonia. Noten ustedes que en Apocalipsis capítulo 14, versículo 8 se nos da el mensaje, el segundo mensaje angélico que ha de ser predicado al mundo entero justo antes de la segunda venida de Jesús. ¿Y ese mensaje en qué consiste? Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. El pecado de Babilonia, uno de los pecados, es de que ha hecho beber del vino del furor de su fornicación a todas las naciones. Y nos preguntamos, ¿en qué consiste este vino? Consiste en varias cosas, pero me gustaría que veamos lo que dice Proverbios capítulo 4, versículo 14, porque aquí está también definido en qué consiste el vino. En el versículo 14 en adelante nos dice, no entres en la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Déjala, no pases por ella. Apártate de ella, pasa de largo, pues ellos no duermen si no hacen el mal, pierden el sueño si no hacen caer alguno, porque su comida es pan de maldad y su bebida vino de violencia. La senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto, pero el camino de los malvados es como la oscuridad y no saben en qué tropiezan. Noten ustedes que aquí se nos pone a la luz y a la oscuridad como dos principios completamente opuestos, antagónicos unos entre sí. Y la oscuridad es la vida de los impíos, de los malvados. ¿Y ellos qué alimento tienen? Ellos tienen el pan de maldad y su bebida que es vino de violencia. Y aquí lo que me gustaría sugerirles es que Babilonia le da a todas las naciones el vino de qué? De su fornicación, el vino del furor de su fornicación. ¿Y ese vino en qué consiste también? Consiste en el vino de la violencia. Por eso después nosotros leemos que hay una pena de muerte para aquellos que no reciben la marca de la bestia. ¿Por qué? Porque ellos creen en la violencia. Ellos no quieren recibir la salvación de Dios en paz, seguridad y confianza. Por esa razón, esa creencia, ese entendimiento respecto de la violencia, respecto de la relación con Dios, termina corrompiendo la conducta de todo el mundo y de todas las naciones. Entienden que la violencia es parte natural del gobierno de este mundo y del gobierno de Dios. Esto es parte del vino de Babilonia. Y noten ustedes lo que dice Jeremías capítulo 51 versículo 35 en relación con esto, ¿no? Dice, sobre Babilonia caiga la violencia hecha a mí y a mi carne, dirá quién, la moradora de Sión, y mi sangre caiga sobre los moradores de Caldea, dirá Jerusalén. Así que aquí tenemos profetizado que en cierto momento la moradora de Sión dirá que la violencia de Babilonia caiga sobre su propia cabeza, ¿no? Y nosotros leemos respecto de esto en el libro de Apocalipsis capítulo 18, versículo 6, nos dice, dadle a ella como ella os has dado, y pagadle doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble. Y aquí nosotros tenemos el vino que ella dio es el vino que ella va a recibir, solo que el doble. Y en el 21, versículo 21 nos sigue diciendo, y un ángel poderoso tomó una piedra, como una gran piedra de molino, y la arrojó en el mar, diciendo, con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Y ahí la palabra ímpetu contiene en sí mismo también el concepto de violencia. Y ese vino que Babilonia le ha dado a las naciones, que es un vino de violencia, que trae la violencia dentro de esa doctrina embriagante, es lo que ella misma va a recibir.
Y lo leemos en Apocalipsis capítulo 17, versículo 16, dice, y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Así se cumple lo que habíamos leído en Isaías capítulo 30 y en Salmos capítulo 7, de que las armas de Dios es dejar, permitir, conducir para que lo que ellos prepararon para los demás se vuelva contra ellos mismos, de que su propia violencia y su propia maldad caiga sobre sus propias cabezas, de que ellos caigan en el mismo hoyo que ellos mismos han cavado. Y habiendo visto esto, habiendo visto cómo la violencia es parte del vino de Babilonia, me gustaría ahora que veamos cuál es el llamado de Dios. En Jonás capítulo 3, versículo 8, hay un mensaje, ¿no? Que dice, al contrario, hombres y animales por igual deberán cubrirse de cilicio y clamar a Dios con todas sus fuerzas. Apártese cada uno de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. El llamado de Dios para la ciudad de Nínive y para toda ciudad y para todo morador en esta tierra es apártese de la violencia. En Éxodo capítulo 23, versículo 1, leemos que dice, no admitirás falso rumor, no te concertarás con el impío para ser testigo falso. Y es interesante porque la palabra falso aquí tiene en sí mismo en la raíz el concepto de qué? De la violencia. Así que decir una mentira, decir una falsedad, es una violencia, es violencia. Y esto se concuerda con lo que habíamos visto respecto de Lucifer. Lucifer había olvidado de que toda su belleza provenía de Cristo, se enorgulleció, tuvo envidia, se llenó de maldad, se llenó de violencia y empezó con sus contrataciones. Empezó a ser el padre de mentiras. Y noten ustedes cómo se traduce la palabra violencia en estas distintas versiones de Levítico capítulo 19, versículo 13. En la Reina Valera 60 dice no oprimirás a tu prójimo. En la Dios habla hoy dice no uses la violencia contra tu prójimo. Y después en la Biblia del Jubileo dice no harás calumnia a tu prójimo. Son todos conceptos que están relacionados. El hacer violencia también implica hablar mal. El hacer violencia también implica mentir. El hacer violencia implica oprimir. Todos esos conceptos implican violencia y es a eso a lo que Dios nos llama a abandonar, a salir. Y nosotros tenemos que unos soldados romanos se le acercaron a Juan el Bautista y le preguntaron, ¿y nosotros qué tenemos que hacer? Y Juan el Bautista les dijo, no hagáis extorsión a nadie ni calumnéis y contentaos con vuestro salario. No hagan uso de la fuerza, no conmuevan, no sacudan a la gente. Y es interesante porque en la versión en inglés King James se traduce como no hacer violencia a ningún hombre, no le hagan violencia a las personas. Ese es el llamado que Juan el Bautista le dio a los soldados. Y nos seguimos preguntando cuál es el llamado de Dios. Noten ustedes en Ezequiel capítulo 45, versículo 9 dice, así ha dicho Jehová el Señor, basta ya, oh príncipes de Israel, dejad la violencia y la rapiña, haced juicio y justicia, quitad vuestras imposiciones de sobre mi pueblo, dice Jehová el Señor. Dios llama a su pueblo y llama a los líderes de su pueblo ¿a qué? A que dejen la violencia, a que la abandonen. Y dentro de esto, ¿qué es lo que tenemos? Las imposiciones. Imponer cosas es un acto de violencia. En Salmos capítulo 62, versículo 10, el Señor nos llama y nos dice, no confiéis en la violencia, ni en la rapiña no os envanezcáis. Si se aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas. Y así vemos que Dios nos llama a que nos apartemos de la violencia, a que no confiemos en ella, a que huyamos de ella. Y me gustaría terminar el video de hoy mirando a Cristo, el cual es la imagen perfecta y completa de Dios. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, dice Cristo. Y en Cristo nos preguntamos, ¿hay violencia? ¿Se halla violencia? Y leemos en Isaías capítulo 53, versículo 9, que se nos dice así, se le dará sepultura con los impíos,
morirá en compañía de malhechores a pesar de que nunca hizo violencia a nadie, ni jamás profirió una sola mentira. Cristo nunca le hizo violencia a nadie. Y uno podría decir, bueno, pero eso es únicamente en los días de su encarnación. Sin embargo, me gustaría sugerirles de que no, porque en 1 de Juan capítulo 1, versículo 1 en adelante, nos dice que lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Esa vida que Cristo manifestó aquí en la tierra, en la cual Él nunca hizo violencia a nadie, es esa vida eterna que estaba con el Padre y se manifestó, se hizo visible a los seres humanos, fue vivida ante la humanidad. Es exactamente la misma vida. Y nosotros vemos así que Cristo, en todos los días de su existencia, de eternidad a eternidad, nunca hizo violencia a nadie. Pero al contrario, él sí sufrió, él sí sufrió la violencia. En Salmos capítulo 35, versículo 11, noten ustedes lo que dice, y esto en conexión con dar un reporte mentiroso, con la mentira. Dice, unos testigos violentos se levantan y me interrogan acerca de cosas que yo ignoro. Me pagan mal el bien que les hice y eso me duele en el alma. Eso es lo que Cristo vivió. Y lo vemos en Mateo 26, versículo 59, que dice que los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús. Lo estaban buscando y no lo encontraban, ¿no? Para entregarle a la muerte, y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron dos testigos falsos que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Así vemos que en Cristo nunca se halló violencia, ni siquiera cuando lo estaban crucificando, ni siquiera cuando lo vinieron a prender. A Pedro le dijo, guarda la espada porque el que espada mata, a espada muere. Y noten lo que dice Cristo respecto de sí mismo, hablando en Proverbios capítulo 8. En Proverbios capítulo 8 se nos presenta a la sabiduría de Dios. Nosotros sabemos por el apóstol Pablo y por lo que Jesús mismo, de que Cristo es la sabiduría de Dios. ¿Y qué es lo que dice la sabiduría de Dios? Dice así en el versículo 35. El que me halla ha encontrado la vida y alcanzado el favor del Señor. El que peca contra mí se daña a sí mismo, el que me aborrece ama la muerte. Y Jesús dijo, ¿no? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En el Hijo está la vida. El que tiene el Hijo tiene la vida. El que no tiene el Hijo no tiene la vida. Y Cristo, en las palabras de la sabiduría de Dios, nos dice esto. Nos dice que el que me halla ha encontrado la vida. El que encuentra a Cristo, ¿qué es lo que ha encontrado? Ha encontrado la vida. ¿Y qué es lo que dice el versículo 36? El que peca contra mí se daña a sí mismo. Y el se daña ahí también es una palabra que implica o tiene en su raíz el concepto de la violencia. El que peca contra mí se hace violencia a sí mismo. Noten ustedes que no dice que yo le voy a hacer violencia, sino que dice que la persona que peca contra Cristo, la persona que peca contra Cristo, contra la vida de Cristo, se está dañando a sí mismo, se está haciendo violencia a sí mismo. En Salmos capítulo 11, versículo 5 nos dice, Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Dios aborrece a aquel que ama la violencia. Y nosotros leemos la imploración, la invocación, la oración que hace el salmista y que nosotros podríamos sumarnos a ella, en la cual nos dice en el versículo 1, líbrame, oh Jehová, del hombre malo, guárdame de hombres violentos. En Salmo 72:14 nos dice, de engaño y de violencia redimirá sus almas y la sangre de ellos será preciosa ante sus ojos. Y en 2 de Samuel 22:3 nos dice, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio. Salvador mío, de violencia me libraste. Y el 49 dice, el que me libra de enemigos y aún me exalta sobre los que se levantan contra mí, me libraste
del varón violento. Y Salmos 18:48 repite este concepto, nos dice: el que me libra de mis enemigos y aún me eleva sobre los que se levantan contra mí, me libraste de varón violento. Y el punto que me gustaría destacar de estos versículos es que Dios nos salva de la violencia, Dios nos libra de la violencia, Dios nos rescata del varón violento, Dios nos protege y nos saca de la violencia. ¿Quién es el varón violento? Y en definitivamente el que la originó, el que la encarnó, y después todos los que toman del vino que a través de Babilonia este ser da. Y en definitiva, Dios nos protege de quién? Nos protege del gran engañador y nos protege de aquellos que engañados siguen creyendo que la violencia es el método de Dios. Y noten, es el Señor el que nos libra, nos protege de la violencia. Y nosotros leemos después la hermosa promesa que encontramos en las Escrituras respecto de lo que implica y de lo que es la salvación de Dios y en qué consiste el reino de Dios. Ese reino de Dios que en las Escrituras se nos presenta como venidero, pero que al mismo tiempo en el Evangelio se nos presenta como algo que es implantado en nuestros corazones. Ese reino que recibiremos en el futuro empieza aceptándolo hoy en nuestros corazones y viviéndolo. ¿Y ese reino cómo es? ¿En qué consiste? Noten ustedes que dice el versículo 18 de Isaías capítulo 60, nunca más se oirá en tu tierra violencia, destrucción ni quebrantamiento en tu territorio, sino que a tus muros llamarás salvación y a tus puertas alabanza. El sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que Jehová te será por luz perpetua y el Dios tuyo por tu gloria. Así que la violencia es oscuridad, y la promesa está de que nunca más habrá violencia. ¿Por qué? Porque el Señor será Rey. Y eso empieza en nuestros corazones, en cada uno de nuestros corazones. Y después, hablando del tiempo futuro, noten ustedes lo que dice Isaías capítulo 33, versículo 14. Dice: los pecadores se asombraron en Sión, espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? El que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala. Éste habitará en las alturas, fortaleza de rocas será su lugar de refugio, se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Tus ojos verán al Rey en su hermosura, verán la tierra que está lejos. Qué hermosa promesa. Que Dios nos ayude a ser de aquellos que aborrecen la ganancia de violencia. Que Dios nos ayude a desterrar de nuestros corazones la violencia. Y al respecto, necesitamos mirarnos a nosotros mismos y tomar conciencia de aquellas cosas que pueden llevarnos en ese camino. Las hemos detallado al principio, en más abundancia en la historia de Lucifer que en la historia de Adán y Eva, pero los principios son exactamente los mismos. Que el Señor nos libre de violencia, que nos libre de violencia primero en nuestro corazón y después que nos libre de la violencia de los hombres impíos. Gracias por haberme acompañado y nos vemos en la próxima presentación. Hasta luego.